en los años que tengo de medir cosas, veo de manera gruesa qué tan grave puede ser un problema cuando llega al entorno social inmediato, un tema. Ya es un tema grave, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que hay una enfermedad terrible que es el SIDA, pero yo no tengo ningún caso en mi entorno social inmediato de algún conocido, de algún amigo, de algún familiar que tenga ese problema. Sé que existe el problema, porque están las estadísticas, porque están los registros hospitalarios, pero yo no lo percibo. En cambio, hay un problema que es el problema de los desaparecidos, que sí lo percibo, y sí tengo en mi entorno social inmediato personas que han sufrido la desgracia de tener un hijo o dos hijos desaparecidos, de andar buscando un huesito de ellos, de andar buscando algo que les sirva de consuelo, y sobre todo de estar siendo ellas las personas encargadas de hacer esa tarea que debería de ser una tarea prioritaria de los gobiernos, ¿sí? Por supuesto, junto con la prevención de ese delito, ¿sí? En la búsqueda de los restos, ¿sí? O de los desaparecidos como tales, que pudieran estar secuestrados o perdidos de algún modo. Ese es un tema central. Hay quienes dicen que es más fuerte el tema de una desaparición que el tema de una pérdida ya completamente registrada, ¿sí? Porque cuando tienes la pérdida de un ser querido, pues lo tienes, llevas el proceso de duelo, lo sepultas, etcétera, y finalmente pues llega un poco de resignación, aunque perder un hijo dicen que jamás se va a superar, pero de cualquier manera pues lleva un proceso ahí. En cambio, cuando está desaparecido, no sabes tú qué está pasando. Imagínate una niña desaparecida, estar con el horror todos los días de estar pensando si está siendo víctima de un esquema de trata de blancas, si está siendo torturada, si está siendo prostituida, si está siendo maltratada, o si les quitaron sus órganos para donarlos. En fin, hay muchas razones, todas terribles, por las cuales se genera una situación de desaparición. Bueno, ese es un tema central, ¿sí? Los datos nos indican que la cantidad de desaparecidos en este gobierno se ha incrementado y ha superado con mucho las cifras anteriores. Y hoy se da un fenómeno interesante porque el Comité de Desaparecidos, ¿sí? De Prevención de Desaparición de la ONU, ha tomado el tema, ¿sí? Y ha propuesto que se trate en la Asamblea General. Y entonces... es una propuesta, sí, ha propuesto que se vea ya, y la respuesta del gobierno de México ha sido negar de manera muy fuerte eso, aunada, secundada por la Comisión de Derechos Humanos, y entonces tenemos un tema pues que se va al más alto nivel pues de la discusión pública, que por lo pronto lo que deja claro, al margen de si progresa o no progresa, lo que deja claro es que se está poniendo luz sobre México en un tema central, que se inscribe dentro del contexto de deterioro de México en la relación internacional, particularmente con Estados Unidos, que una y otra vez nos está diciendo que somos un narcogobierno. No lo dice así, pero sí dice que los narcos son los que controlan el país. Eso lo ha dicho el mismísimo Donald Trump. Entonces, estamos entrando a otra etapa, sí, de un tema que se viene a juntar con otros temas múltiples, como el desastre de las obras faraónicas de López Obrador, ¿sí? Como el problema pues que se viene de la situación económica, ¿sí? De lo que ya comentaba Ernesto Cerda hace rato, de los transportistas, de los agricultores. En fin, se viene un problema más que pudiera ser soportado por el esquema que tiene el gobierno, ¿sí? Pero cada vez que cae una piedrita más se abre la posibilidad de que se genere un deterioro importante. Entonces, sobre este tema, ¿sí? De los desaparecidos, un tema muy doloroso, ¿sí? Muy triste, pues claramente tenemos varios ángulos. Yo quisiera dejarlo abierto, ¿sí? Si ustedes quieren comentar el tema de la ONU, que fue lo que motivó el tema, sería interesante, y sus implicaciones. O si quieren simplemente ahondar en lo que representa en México el tema de los desaparecidos, pues yo creo que cualquier ángulo que tomen va a ser interesante para nosotros. ¿Quién trae el micrófono puesto? Antonio Lomas.
Sí. Ya, gracias. Bueno, en nuestro marco jurídico hay culpables por acción y hay culpables por omisión. En este caso, al gobierno de México se le está señalando por omisión, primero. Segundo, no se está señalando a López Obrador ni a Claudia como personas. Se le está señalando como responsables del gobierno del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno de la Cuarta Transformación, como tienen ya muy practicado sus responsables, me refiero a la señora Presidente con a Claudia Sheinbaum y a su antecesor, ya tienen muy practicado el lavarse ya tienen muy practicado el lavarse las manos y lo volvieron a hacer. No, los desaparecidos son culpa de Calderón, son culpa de Fox, de Peña Nieto, de nosotros no. Nada más que aquí hay algo terrible. Esa carga de culpa no la trae cargando en sí ni Claudia ni López Obrador. Es el Estado y como jefes de Estado ellos deben de responder. Ahora, hay una pendejada que ellos dicen y con hecho se puede demostrar lo que estoy diciendo. En Washington y Zaragoza hay un espacio ahí de honor a los desaparecidos. Si ustedes van ahí, yo acabo de estar ahí a hacer una transmisión desde ahí, vemos fotografías de gente de Tamaulipas, de Nuevo León, 1980, 2021, 2023, 2024. O sea, a pesar de lo que dice el gobierno primero, las desapariciones se siguen generando hasta el día de hoy. Por una parte, los jóvenes secuestrados por los grupos delincuenciales, y ahí nos demuestra un fracaso de eso, de que vamos por las causas, voy a darle dinero a los jóvenes para que no se metan. Los meten a la brava o les dan mucho más de lo que les ofrece el gobierno. O sea, es una falacia eso de que vamos a salvar a los jóvenes dándoles una bequita de algo de lana de 50 pesos diarios. También se quieren deslindar diciendo, no, es que lo secuestró el narco. Pero tú ahí como gobierno tienes una responsabilidad y estás cometiendo una omisión. Desde el momento que dicen ya no hay desaparecidos en México, es gente que está siendo secuestrada. Y no, ya no hay desaparecidos en México, es gente que fue asesinada y esos son los huesos, pero no es mi responsabilidad. Desde el momento en que es gobierno, es su responsabilidad. ¿Qué es lo que está haciendo de una manera muy torpe Claudia? Muy mal asesorada, lavándose las manos, descalificando a la ONU, diciendo terriblemente que han sido infiltrados, que sus enemigos, que hay intereses políticos, que hay conflicto de intereses. O sea, la misma patraña de siempre. Yo me lavo las manos porque lo que me quieren hacer es daño a mí. O sea, otra vez, las 4T y el gobierno son las víctimas. Ahí la dejo. Muy bien, sobre este tema, compañeros, te escuchamos, Toño. Yo creo que esta descomposición empezó cuando el gobierno quiso minimizar el número de muertes o de homicidios en el país. Y bueno, la premisa legal es que dicen que si no hay cuerpo, pues no hay delito, y si no hay delito, pues no hay asesino. Por modificar las estadísticas de homicidios dolosos o de asesinatos, empezaron a meterse en esta trampa de incrementar los desaparecidos, y ahora pues ya se les salió de control. Básicamente, yo creo que no hay rincón del país en que no se esté dando este fenómeno. Y las cifras, lo peor del caso es que las mismas cifras oficiales de ellos les estallan en la cara, donde resulta, no tengo a la memoria las cifras exactas, pero por decirte, no sé, si resulta que hay, según su estadística de ellos, 4 desaparecidos, resulta que hay 5
cuerpos sin identificar, es decir, la estadística misma de ellos, de los cuerpos sin identificar que tienen en diferentes, son más los cuerpos sin identificar que la estadística de cuerpos sin identificar que la estadística de desaparecidos. Es decir, ya se les salió a ellos de toda la proporción. Es una cosa espantosa. Y sí, todo lo que antes sonaba a rumor, a fantasía, todo lo que tú me digas que puede haber en torno a esto, la verdad es que la realidad nos rebasa. Sí hay trata de personas, sí hay venta de órganos, sí hay reclutamiento para los cárteles de la delincuencia organizada, sí hay homicidios, o sea, todo, sí es cierto, ya está documentado, no hay ni para dónde se hagan. El tema es que yo creo que es un problema que nos atañe a todos y que todos debemos de preocuparnos, como dices tú, cuando ya lo vives en el círculo cercano, cuando la comadre, la prima, ya sabes, caray, ya como que dices, ya no es tan lejano, ya lo puedo constatar que sí es cierto, ya nos duele más. Claro. Y ya me puede tocar, ¿Sí? la angustia. Porque algunos son los que viven de manera directa en carne propia el problema, pero la zozobra, la angustia, las noches siempre angustiosas de cuando todavía no llegan nuestros hijos a su casa, todo eso se vive en el contexto general. Te escuchamos, Ranulfo. Te escuchamos. Sí, sobre este tema, la verdad es que no soy nada experto en este tema, pero lo que sí creo y lo que he escuchado, primero es lamentable cualquier tipo de desaparición, sea el origen de la misma. Yo creo que la negación de la 4T al respecto ha sido un poco tratando de diferenciarse con antes, que antes en los gobiernos priistas, sobre todo allá por los 80s o antes, eran desapariciones desde el poder. Y hoy son desapariciones generalmente desde el poder, pero del poder criminal, no desde el gobierno, no desde el Estado. Yo aplaudo la resolución de las Naciones Unidas porque, a final de cuentas, define un problema que hay en México, que algunos lo estén tratando de defender. Digo, al último, no sé por qué se ponen la camiseta. Digo, al último es una crítica de las Naciones Unidas contra el Estado mexicano, y que eso de muchas generaciones, de muchos sexenios. Entonces hay que tomarlo como viene de las Naciones Unidas, seguir fortaleciendo la lucha para poder evitar en lo posible las desapariciones, y pues nada más eso, o sea, aceptar la crítica, aceptar el llamado de las Naciones Unidas, redoblar esfuerzos y no meterse en detalles de cómo son cuál es la fuente de las desapariciones. Simplemente yo creo que hoy sí es en mucho menor medida o las que pudiera haber desde el gobierno más, porque lo dicen desde el poder, pues el poder criminal también es poder, ¿verdad? Pero desde el gobierno. Entonces, en ese sentido, qué bueno la resolución, la defensa que están haciendo. Yo creo que están mal, no deberán de ponerse la camiseta tanto, sino mejor tratar de hacer esfuerzos para poder resolver esta problemática que a todos nos duele, porque una desaparición, sea el origen de lo que sea, pues duele. Muy bien. Danilo, te escuchamos. Yo celebro el punto de vista que tiene Ranulfo. Yo espero que se refleje en los comentarios para que vean que Ranulfo, sí, o sea, de repente se pone serio, se pone cuerdo. De repente, pero allá muy de repente. Muy de repente. Adelante, Sí, Danilo. sí, mira, el caso, dado eso de la desaparición de personas, y yo creo que lo más criticable es la actitud del gobierno al momento de recibir este señalamiento, incluso hasta prácticamente, si ven bien lo que dice la presidenta, lo está minimizando, lo está, que no son los caminos, y que incluso llegó a decir como que no eran parte de la ONU, cuando parece ser que sí son. Ya le respondieron, sí, ya supe que le respondieron. ¿Qué le dijeron? Que sí era parte de la ONU, o sea, porque ya... Son de nosotros. Sí, son de los mismos, porque la presidenta dijo, no, ese es un organismo como que sí es de la ONU, pero no es de la ONU, okay. ¿no? Ella quiso minimizar, ándale, haz de cuenta que quiso decir que eran unos colados, pero ya después vino la ONU, no, sí, ellos son parte de nosotros. Yo creo que aquí viene la decepción, primero la actitud del gobierno
y aquí principalmente la presidenta, minimizar, no aceptar, etcétera. Pero yo quiero recordarles que el diagnóstico que nos dio nuestro magnánime expresidente López Obrador, que él decía que dándole dinero a la gente se iba a acabar la inseguridad. Desde el primer día. ¿Sí me explico? Desde el primer día. Me acuerdo como cuando dijo Vicente Fox que en 15 minutos iba a arreglar el problema de Chiapas. Bueno, más o menos. Y el caso está en que ha habido desapariciones a lo largo de muchos sexenios, pero los que son ahorita atribuibles a los gobiernos de la 4T, no solamente a los de López Obrador, sino a los de Claudia Sheinbaum, pues sobre eso parece ser que no quieren entender que es su responsabilidad, que ellos son los que tienen que dar cuentas, y máxime cuando ellos tienen, digamos, el poder hegemónico ahorita en el país. Entonces, esa parte yo creo que es lo más cuestionable y criticable. Al momento en que ellos no aceptan, porque sus actitudes nos dicen que no aceptan, ¿sí?, lo que se está queriendo hacer en la ONU, o por lo menos lo reprueban o lo minimizan. En ese sentido, ellos van a llevar acciones que no van de acuerdo a ese diagnóstico. Entonces, a mí lo que me preocupa es esa parte, ¿verdad? Ahora, también es cierto, ella está en su papel de defender a la 4T, a lo mejor minimiza en lo público, pero en lo privado vaya a hacer algo. El problema es que muchas veces los mexicanos queremos que nos digan, bueno, ¿y qué va a hacer? Y eso de decir qué va a hacer también va en detrimento del mismo Estado, porque ese tipo de acciones deberían de ser relativamente secretas para no alertar a los que hacen esas prácticas. De hecho, desde que el licenciado, el doctor Salvador Borrego, nos empezó a enviar el monitoreo que él hace semanal de los homicidios dolosos, pues yo le comenté inmediatamente, no sé si se acuerda, ya hace muchos meses, dije, bueno, el problema es que puede ser que no aumenten los homicidios, pero sí aumentan las desapariciones, porque ¿quién nos dice que llegamos a un paraje, encuentran a cierta cantidad de personas muertos, si no llega la prensa, no nos enteramos, y eso los ponen en fosas clandestinas, y entonces dentro de muchos años irán a aparecer esas fosas, pero mientras el gobierno ya se limpió las manos y no va a tener digamos el costo político ellos, sino que lo van a postergar después. Entonces esa es la parte, ¿verdad? Que si bien es cierto, es bueno monitorear los homicidios dolosos, también hay que monitorear el crecimiento de las desapariciones, porque no vaya a ser que nos los estén ocultando, ¿verdad? Que eso es lo más probable que pueda suceder. Muy bien, Loma. Brevemente, bueno, lo que no ha entendido la señora Claudia es que ella es la presidente de México, aunque sea con A. No es una jefa de una mafia, no es una jefa de un partido. En México se supone que desde la época de Cedillo, que se generó la sana distancia, debería de haber esa separación entre el jefe de Estado y dirigente de partido, y actualmente Claudia está actuando como si ella fuera la líder y la obligada a defender a la Cuarta Transformación y a Morena. Eso es la impresión que a mí me da. No está actuando como un jefe de Estado que defienda al país y a todo México. Está actuando con una actitud facciosa de yo voy a defender a mis morenos y a los integrantes de mi Cuarta Transformación porque son el pueblo. Los demás me valen madre. Ahí la dejo. Ernesto Serra. Ahorita el timing no les ayuda. Primero, a ver, estamos en vísperas del mundial y ellos van a proteger la inversión. Y segundo, les preocupa más su popularidad que la realidad. Y si los desaparecidos les van a bajar 3, 5, 10 puntos en su aprobación, la realidad está equivocada. Para ellos les interesa su popularidad y que el mundial venga, que no se cancele. Ernesto Serra, te escuchamos. Ernesto Serra. Es penoso como veo que
se vuelcan sus problemas psicológicos y psiquiátricos. Necesitan ir a una sala de despecho. Ahora sí que necesitan ir a una sala de despecho. Los motivos de la presidencia de la República para responder de manera torpe e inexacta se dan porque está cuidando la estructura ideológica que dejó Andrés Manuel. Si tú en el contexto político ideológico recuerdas que Andrés Manuel dijo abrazos no balazos, es una. Y cuando le decían voy a decirle a las mamás de los narcos que se porten bien, esos conceptos ideológicos que sembró Andrés Manuel durante 6 años es la estructura ideológica del soporte, de uno de los soportes de la 4T, por lo que a mí me parece que lo mínimo que tiene que hacer esta mujer es darle la vuelta. Ni siquiera podemos decir que ella hizo ese manejo. Yo les pregunto a ustedes, ¿a poco creen que ella se puso a checar si efectivamente ese organismo era o no de la ONU? Pues no. ¿A poco se puso a checar lo que dijeron? Tampoco. Recibió una información en vía de datos de quiénes están señalando y quiénes están cuidando. Los que están cerca de ella están cuidando al alter ego, a la sombra. Tiene un equipo muy pendejo. Definitivo. No sé cuántos errores le han metido. Imagínate cuando le dicen, di que esta cuestión de la señora de las piernas es inteligencia artificial. Una estupidez que ella se la come. O lo del petróleo, las gotitas. Y luego cuando las cosas de los datos que le dan son contrarios a la realidad. Yo no sé, y lo hemos discutido muchas veces con otros amigos, ¿qué carajo está pasando? No tiene agente de ella. La información que te dan es contraria y tú tienes que salir otra vez como pendejo a decir, discúlpenme, fíjense que siempre sí, era cierto, era una funcionaria. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque entre más un presidente o presidenta de cualquier país esté constantemente enfocada a estar rectificando cosas, pierde fuerza y valor. ¿Quién tiene la fuerza? Pues los estructuras que están atrás de ella. Al final lo que les interesa es que no se salga del script que ya le dejaron señalado. A mí me parece, y lo hemos dicho muchas veces, y lo decimos de las aguas mansas, cuídame Señor, que de los otros yo me cuido. Las broncas que tiene son las aguas mansas que están trabajando en contra de ella y desgraciadamente del país. Eso es lo más grave de este asunto. Y por último, si ustedes vieron el informe de la ONU, tiene muchas imprecisiones. Si ustedes lo leen, quienes hemos estado cerca de análisis, tiene muchas imprecisiones, muchas generalizaciones que no encajan. Para empezar, lo que primero definen, es decir, una cosa es la desaparición de Estado, una cosa es la desaparición de Estado, y otra cosa son las desapariciones. Hay muchos tipos de desapariciones. En Estados Unidos hay un gran número de desapariciones, en Francia, en cualquier país del mundo hay. Ojo, pero ella lo que dice, y ahí debían de haber, lo de la ONU decía al lado, no son desapariciones de Estado, no, son desapariciones bajo otras causas. Y eso se les peló, y eso es lo que están agarrando ellos y dicen. Pero al final, ¿qué es lo que nosotros pensamos que debió decir? Creo que la desaparición de un ser humano, cualesquiera que sea, causa un trauma profundo y continuo, no solamente a las familias, sino al entorno social que vive con ello. Esta crea una sensación de angustia, de depresión, de no tener un duelo terminado, decir, bueno, ya lo encontré, aquí está, ya lo entierro, ahí murió. Ese tipo de circunstancias han estigmatizado este tipo de cuestiones. La gente cercana a la presidencia ha dicho, primero sí, que tú estás en contra de cualquier desaparición y que esto es un trauma psicológico, no solamente para las familias, para los entornos y para el Estado. Yo como garante de la sociedad, según la Constitución, estoy en la mejor disposición de ayudarte, pero no irte por el otro lado. Pero ¿quién le pasa las líneas? Pues chécale de dónde vienen. A mí me parece
que está dentro de los tiempos normales de que un presidente va a tener, o la presidencia va a tener que definir si sí bajo la sombra de un caudillo que ya se fue, ya no es, fue, hay que entender que ya fuiste, ya estuviste, hiciste lo que tuvimos que hacer, pero tienes que dejar el segundo piso de la presidenta, es su idea. Yo quiero el segundo piso. Acá se aventó el primer piso y los seguimientos y todo. Yo quiero el segundo piso. El problema es que no la dejan y yo no sé, tan grave la situación que el país no soporte este tipo de cosas en contra. Eso es lo que yo vi. Muy bien.